Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno con un tema que a veces asusta un poco, pero que es, de verdad, una de las claves para manejarse con soltura en español: los números. Y es que aprender a contar va mucho más allá de recitar una lista de memoria. Pensemos un momento. Los números están en todas partes: en los precios del mercado, en la hora que marca el reloj, en una dirección, en una fecha de cumpleaños. Son absolutamente esenciales. Así que si alguna vez se han sentido un poco perdidos o intimidados, tranquilos, porque hoy vamos a desmontar el sistema. Veremos que en realidad es súper lógico y mucho más fácil de lo que parece. Para que nos hagamos una idea de lo importante que es esto, vamos a imaginar una situación muy real. Pensemos en un amigo, Patrick, que está de viaje en México. Está en un mercado lleno de vida, de colores, de olores, increíble. Se acerca a un puesto de fruta y quiere comprar unos mangos. Le pregunta al vendedor y este, con toda su amabilidad, le suelta. A ver, pues mira, son 23 pesos si te llevas 8 y te lo dejo en 30 si te llevas 12. Patrick, claro, en medio de todo el jaleo, se queda un segundo en blanco, intentando procesar 23, 8, 30, 12. Y al final, ¿qué hace? Pues lo que haríamos muchos: sonríe, saca un billete y espera que sea suficiente. ¿A qué nos suena esta historia? Ese pequeño momento de cortocircuito mental con los números le ha pasado a prácticamente todo el mundo que aprende un idioma. Es completamente normal, así que nada de agobios. Pero aquí viene la buena noticia. Los números en español, una vez que se entiende su funcionamiento interno, siguen un patrón que es súper predecible. Lo que vamos a hacer en los próximos minutos es precisamente eso: darles todas las herramientas y trucos para que la próxima vez que estén en una situación como la de Patrick tengan una confianza total. Muy bien, pues vamos al lío. Toda gran construcción, sea un edificio o el conocimiento de un idioma, empieza por unos buenos cimientos. En el caso de los números en español, esos cimientos, esa base fundamental, son los números del 0 al 15. Y esto es importantísimo. Dominar este primer grupo, que además es bastante pequeño y manejable, es el paso más crucial de todos. ¿Por qué? Porque una vez que estos estén bien asentados, todo lo que viene después se construye encima y cobra muchísimo más sentido. Aquí los tenemos. Estos son nuestros protagonistas. Vamos a repasarlos despacio, que se nos queden bien. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora, atención a los que vienen, que son un poco especiales: 11, 12, 13, 14 y 15. Estas 16 palabras son, por así decirlo, piezas únicas. No siguen un patrón entre ellas. Cada una tiene su propio nombre. Por eso, no hay atajos. La clave aquí es memorizarlas, como si fueran los nombres de 16 personas. Son la base sobre la que vamos a construir absolutamente todo lo demás. Y aquí viene la mejor noticia de todas, de verdad. La parte más tediosa, la que requiere pura memoria, se acaba aquí. Se limita exclusivamente a este pequeño grupo del 0 al 15. A partir de este momento se acabaron las listas infinitas. El resto ya no va de memorizar, sino de entender la lógica, de aprender las reglas de un juego muy sencillo. Así que, una vez dominados estos 16, lo más difícil ya está hecho. El resto del sistema se despliega de una forma mucho más intuitiva. Perfecto, pues ahora que tenemos los cimientos, vamos a empezar a construir. Entramos en la fase que a mí más me gusta, porque es donde empezamos a ver el sistema, a descifrar el código. Desde el número 16 hasta el 99, la memorización deja de ser la protagonista y cede el paso a unas reglas lógicas y súper predecibles. Es como si nos dieran un mapa. Una vez que aprendemos a leer los símbolos, podemos llegar a cualquier sitio sin esfuerzo. Y aquí tenemos el mapa del tesoro. Prácticamente todo lo necesario para contar hasta 100 está resumido en esta pantalla. Es así de simple. Solo hay dos grandes reglas que gobiernan todos los números desde el 16 hasta el 99. La primera, que vamos a llamar la regla de la fusión, se aplica a un grupo muy concreto, del 16 al 29. Y la segunda, que es aún más fácil, es la regla de la i, y esa nos sirve para todo el resto, desde el 31 hasta el 99. Dos patrones, nada más. Vamos a analizar con lupa la primera regla, la fase de fusión. En este rango de números, del 16 al 29, el español hace algo muy curioso. Coge lo que lógicamente serían varias palabras y las aplasta, las fusiona en una sola. Es como una especie de contracción, una forma de hacer el lenguaje más ágil y fluido. En lugar de decir, por ejemplo, 10 y 6, esas palabras se unen para formar una palabra nueva, más compacta. Veamos el proceso paso a paso con el número 16, que es el ejemplo perfecto. La lógica nos dice que es 16. Pues bien, al fusionar estas tres partes, ocurren un par de cambios ortográficos. La gueta Z de 10 se convierte en una C y la Y se transforma en una I latina. Además, como la fuerza de la voz cae en la última sílaba, necesita una tilde en la E para marcarlo. Así, esa construcción 10 y 6 evoluciona y se solidifica en una única palabra, 16. Y este mismo proceso, esta misma lógica, se repite para formar 17, 18 y 19.
Con la familia de los 20, del 21 al 29, pasa algo muy parecido. Todos ellos se forman usando el prefijo 20, que no es más que una contracción de 20i. Así de fácil. A ese prefijo simplemente le añadimos el número de la unidad, 21, 24, 29. Pero ojo, aquí hay un detalle ortográfico importantísimo, las tildes. Fijaos bien, 22, 23 y 26 llevan tilde. ¿Y por qué? Pues por las reglas de acentuación del español. Al fusionarse, se convierten en palabras agudas que terminan en S. Y la regla dice que estas palabras deben llevar tilde para que la pronunciación sea la correcta, para que el golpe de voz caiga justo en esa última sílaba. Bueno, pues dejemos atrás las fusiones y las tildes especiales, porque a partir de aquí todo se simplifica enormemente. Entramos en la fase de conjunción, que aplica desde el 31 en adelante, y es un auténtico respiro. La regla aquí es increíblemente simple, regular y, lo mejor de todo, no tiene ni una sola excepción. Se trata de un patrón fijo de 3 palabras. ¿Se acabó el comprimir? Nada. La fórmula es de una simplicidad maravillosa. Decena, más la conjunción y, más la unidad. Y ya está. Así de fácil. Cogemos el nombre de la decena, como 30, 40, 50, le ponemos una i en medio y terminamos con el número del 1 al 9. Por ejemplo, el 43 es, literalmente, 43. 3 palabras separadas sin más misterio. Y esta misma estructura se repite una y otra vez. 58, 72, 99, siempre igual. Vale, hasta aquí, perfecto. Ya sabemos formar los números. Pero para usarlos con la naturalidad y la precisión de un hablante nativo, necesitamos dar un pasito más y conocer algunas reglas gramaticales que son clave. Estos son los detalles que marcan la diferencia entre simplemente saber contar y dominar de verdad el uso de los números. Es lo que nos va a hacer sonar impecables. Esta regla es fundamental. Los números que acaban en 1, como 21, 31, 41, etc., son como camaleones. Cambian de forma según la palabra que tengan después. Si el número se usa solo, para contar o para responder a una pregunta como ¿cuántos años tienes?, usamos la forma completa, 21. Pero, y aquí está la clave, si va delante de un sustantivo masculino, la palabra uno se acorta y se convierte en un. Este fenómeno se llama apócope, por eso decimos tengo 21 años. Y si el sustantivo que le sigue es femenino, cambia para concordar en género. Hay 21 sillas. El número 100 es un caso curioso, porque tiene como una doble personalidad en español. Por un lado tenemos la forma corta, 100. Esta la usamos cuando nos referimos a la cantidad exacta de 100, ni más ni menos. Por ejemplo, 100 personas o 100 euros. Es invariable y va directamente delante del sustantivo. Sin embargo, en el momento en que empezamos a añadirle algo para formar números del 101 al 199, su forma cambia y se alarga a 100. Por ejemplo, 105 no es 105, sino 105. Así que, resumiendo, 100 para el número redondo y 100 para construir números más grandes. Y aquí tenemos otra regla de concordancia importantísima. A diferencia de casi todos los demás números, las centenas del 200 al 900 funcionan como si fueran adjetivos. ¿Y qué significa eso? Que tienen que concordar en género con el sustantivo al que acompañan. Si hablamos de libros, que es una palabra masculina, diremos 200 libros. Pero si hablamos de páginas, que es femenino, tenemos que cambiar la terminación y decir 200 páginas. Y mucho ojo con el 500, es irregular. No se dice 500. La forma correcta es 500 para el masculino y 500 para el femenino. Ahora quiero que nos fijemos muy bien en este número, un 1 seguido de 9 ceros. En el mundo anglosajón esto se conoce como a billion. Y es justo aquí, en esta cifra, donde se origina una de las confusiones más comunes y a veces más costosas entre el español y el inglés. Es lo que se conoce como el falso amigo del billón. Aquí está el meollo de la cuestión. El español, como la mayoría de idiomas de Europa continental, usa un sistema llamado escala larga. El inglés moderno, sin embargo, usa la escala corta. Para nosotros, un número con 9 ceros, 1.000.000 de millones, son 1.000 millones, punto. Para que en español podamos hablar de 1 billón, necesitamos 1.000.000 de millones, es decir, un 1 seguido de 12 ceros. Esta cifra, en inglés, es a trillion. La diferencia es abismal. Imaginen un contrato financiero por $1 billion. Traducirlo erróneamente como $1 billón no es un pequeño error, es multiplicar la cantidad por 1.000. Es una distinción crucial en economía, en ciencia y al leer noticias internacionales. Muy bien, ya hemos visto los cimientos, hemos descifrado los patrones y hemos analizado las reglas gramaticales más avanzadas. Ahora que tenemos toda la teoría, vamos a hacer lo más importante: ver cómo todo esto cobra vida en situaciones reales, en el día a día.
Es el momento de poner el conocimiento en acción. Empecemos por algo tan común como decir la hora. Si queremos decir que son las 10:22, la estructura es directa. Son las 10:22. Y fijaos, aquí estamos aplicando directamente lo que hemos aprendido. El número 22 está formado por fusión en una sola palabra y lleva su tilde obligatoria porque es una palabra aguda terminada en S. Perfecto. Ahora, las fechas. Aquí hay una diferencia muy importante con el inglés. En español, para los días del mes, usamos los números cardinales, 2, 3, 28, no los ordinales. Por lo tanto, el 28 de septiembre es el 28 de septiembre. La única excepción a esta regla es el primer día del mes, para el que sí solemos usar el ordinal. Decimos el 1 de enero, por ejemplo. Otra situación súper cotidiana, hablar de la edad. Para decir que alguien tiene 32 años, en español usamos el verbo tener, no el verbo ser. Y aplicamos la regla de la I que vimos antes. Tengo 32 años. Es un ejemplo clarísimo de esa estructura tan simple y regular de decena más I más unidad que se usa constantemente en cualquier conversación. Pues ya está, enhorabuena. Lo que hemos hecho ha sido desbloquear el sistema, ver que detrás de los números en español hay una lógica muy clara y predecible. El camino a seguir está muy claro. Primero, afianzar bien la base del 0 al 15. Segundo, dominar los dos sencillos patrones que nos llevan hasta el 99. Y tercero, pulir los detalles con esas reglas gramaticales clave que nos harán sonar mucho más precisos y naturales. Y ahora llega la parte más importante, usarlo. La mejor forma de que todo esto se quede grabado es ponerlo en práctica inmediatamente. Así que, para terminar, lanzo una pregunta. ¿Qué es lo primero que van a contar en español hoy? Da igual lo que sea. Puede ser el número de correos en la bandeja de entrada, los escalones para subir a casa, los productos en la lista de la compra, lo que sea. El truco es empezar a pensar en español con los números. Mucho ánimo y hasta la próxima. You are doing great. Don't stop. Subscribe and watch the next video.